Duerme hoy en el coche, mi madre necesita tu cama. Declaró mi marido, empujándome al barro bajo la lluvia. Yo lloraba, intentando abrir la puerta cerrada del coche. En ese momento llegó mi suegro, un abogado famoso. Me levantó del fango y le dijo a su hijo, iba a divorciarme de tu madre, pero ahora tengo un nuevo objetivo. Seré el abogado de tu esposa. Sube al coche, hija, los dejaremos en la ruina por vía judicial, hola. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan. No olviden suscribirse y dar me gusta. Que disfruten la escucha. Pero antes de ese momento salvador, a Isabela le tocaría vivir los minutos más aterradores de su vida, cuando su mundo habitual se derrumbó literalmente bajo sus pies en el frío barro otoñal. La lluvia helada le azotaba el rostro, inundándole los ojos y mezclándose con las lágrimas. Isabela Campos yacía sobre los adoquines mojados frente a la verja de la casa de campo que durante los últimos 5 años había considerado su fortaleza. El abrigo se empapó al instante con el agua sucia. Intentó apoyarse en las manos para levantarse, pero las palmas solo resbalaron sobre el barro. En el porche, bajo un sólido alero, estaba Carlos. Su Carlos. El marido que esa misma mañana la había besado en la mejilla antes de irse a trabajar. Ahora se sacudía las manos con desdén, como si tocar a su esposa lo hubiera manchado más que la suciedad de su ropa. ¿Te has quedado sorda?, gritó, alzando la voz por encima del estruendo del aguacero. Te dije que no entrarás en la casa. Mamá está cansada del viaje. Necesita descanso, no tu ir y venir. Isabela por fin se puso de pie sobre piernas temblorosas. El frío le calaba hasta los huesos. Le castañeteaban los dientes tanto que apenas podía hablar. Carlos, ¿te has vuelto loco?, ronqueó. ¿Qué coche? Afuera estamos a 0 grados. Déjame entrar, me acostaré en la habitación de invitados. En la de invitados hay corrientes, cortó Carlos. Mamá quería poner allí sus cosas, pero decidió que no estaría cómoda. Ocupará nuestro dormitorio. Necesita un colchón ortopédico, le duele la espalda después del tren. Y tú siempre te mueves, la molestarías. ¿Y yo? Isabela dio un paso hacia el porche. ¿Dónde se supone que duerma? Ya te lo dije, en el coche. Los asientos se reclinan. Pasarás una noche, no te vas a morir. Por mi madre se puede aguantar. Se dio la vuelta y agarró el picaporte de la pesada puerta de entrada. Carlos. Ni se te ocurra. La puerta se cerró de golpe ante su nariz. Sonó la cerradura. Luego otra más, la de arriba, la que solo cerraban durante ausencias largas. Isabela golpeó la madera con los puños. Abre. Tengo frío. Carlos. Respuesta, silencio. La luz del recibidor se apagó. En cambio, se encendió la del segundo piso, en su dormitorio. En la ventana apareció la silueta de Antonia. La suegra se acercó al cristal, acomodó la cortina y, al parecer, ni siquiera miró hacia abajo, donde su nuera permanecía bajo la lluvia torrencial. Isabela comprendió que no era una broma. Se dio la vuelta y corrió hacia su coche, un sedán blanco aparcado junto al garaje. Necesitaba al menos calentarse, encender la calefacción, secarse un poco. Tiró de la manilla de la puerta del conductor. Cerrado. Empezó a rebuscar en los bolsillos del abrigo empapado buscando las llaves. No estaban. Había dejado el bolso en el recibidor al entrar en la casa 5 minutos antes, sin saber aún que su vida acababa de terminar. De pronto, los faros del coche parpadearon con una luz amarilla y sonó un breve pitido de la alarma. Isabela levantó la cabeza. En la ventana del segundo piso estaba Carlos. En la mano tenía el llavero de su coche. Pulsó el botón de bloqueo otra vez, mirándola fijamente a los ojos. Carlos, dame las llaves. Gritó ella, tirando con todas sus fuerzas de la manilla. Abre el coche. Me voy a congelar. Él no respondió. Simplemente corrió la gruesa cortina, desapareciendo en el calor del dormitorio. Isabela se quedó sola. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en granizo helado.
Se apoyó de espaldas en el metal frío del coche y se deslizó hacia abajo, directamente a un charco. La desesperación era tan densa que costaba respirar. La valla del vecino era alta, pero ella sabía que los vecinos lo oían todo. En un barrio de gente respetable, esos escándalos son el principal entretenimiento. Mañana toda la ciudad sabría cómo a la esposa de Carlos Medina la habían arrojado a la calle como a un perro que hizo una travesura. Se abrazó a sí misma, intentando detener los temblores. El cuerpo empezaba a entumecerse. En la cabeza no había nada, ni planes ni pensamientos, solo el miedo animal al frío. De repente, la oscuridad de la calle fue atravesada por la potente luz de unos faros de xenón. Un todoterreno negro llegó a toda velocidad hasta la verja. No frenó ante el charco, salpicando la valla con una ola de barro, y se detuvo bruscamente frente a Isabela, a punto de rozarle las piernas con el parachoques. La puerta del conductor se abrió de golpe. Del coche bajó Nicolás Medina, el padre de Carlos. Estaba sin paraguas. Su caro abrigo de cachemir se empapó al instante, pero parecía no notar ni la lluvia ni el viento. Nicolás estaba furioso. Se le veía en el paso pesado, en las mandíbulas apretadas. Vio a Isabela sentada en el barro y se quedó inmóvil un segundo. Su mirada saltó a las ventanas de la casa, donde había luz, y volvió a la nuera. Carlos, al parecer al oír el ruido del motor, volvió a asomarse a la ventana. Al ver el coche de su padre, abrió la hoja. «Papá», gritó, y en su voz se oían notas de pánico. «Papá, ¿por qué has venido? Aquí está Isabela». Le dio una rabieta, yo solo. Nicolás ni siquiera levantó la cabeza hacia su hijo. Dio un paso en el barro líquido, arruinando unos zapatos que costaban más que todos los muebles del salón de Carlos juntos. Se inclinó y, sujetando a Isabela por los codos, la puso de pie de un tirón. Ella se tambaleó, pero él la sostuvo, apretándole con fuerza los hombros. Sus manos estaban calientes. «Papá, no la escuches», vociferaba Carlos desde arriba. Mamá solo pidió tranquilidad. Nicolás levantó lentamente la cabeza. La lluvia le corría por la cara, pero su mirada era más temible que cualquier tormenta. «Iba a divorciarme de tu madre», tronó. «Pero ahora tengo un nuevo objetivo. Seré el abogado de tu esposa». Carlos se quedó con la boca abierta. «Sube al coche, hija». Nicolás empujó suavemente a Isabela hacia la puerta del pasajero de su todoterreno. «Los dejaremos en la ruina por vía judicial». Isabela, sin entender nada, obedeció y se subió al alto habitáculo. Olía a cuero y a tabaco caro. Hacía calor. Nicolás cerró la puerta, rodeó el coche, se sentó al volante y, sin volver a mirar la casa, pisó el acelerador a fondo. El todoterreno salió disparado, lanzando grava. Durante varios minutos condujeron en silencio. Isabela temblaba, el agua de su ropa goteaba sobre la alfombrilla. Nicolás conducía con una mano y con la otra sacó el teléfono y marcó un número. La clínica privada de la Avenida Norte. «Urgente. Tengo una pasajera con hipotermia. Preparen una habitación». «Sí, yo pago». Colgó y miró a Isabela. A la luz del tablero, su rostro parecía tallado en piedra. «Nicolás», tartamudeó Isabela con los dientes castañeteando. «¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Usted debía estar de viaje». «No estaba de viaje», Isabela, dijo él con dureza. «Y no vine a casa de mi hijo en mitad de la noche porque sí. Esta mañana revisaba mis cuentas. Soy un viejo paranoico, ya lo sabes, reviso todos los movimientos cada mañana». Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Encontré una transacción que Antonia intentó ocultar. Una transferencia de $3,000. Me dijo hace una semana que iba a un seminario de negocios en Ciudad de México. A perfeccionarse. Le creí». El coche tomó una curva cerrada, pero Nicolás mantuvo el control con seguridad. «Pero el dinero no fue a Ciudad de México», continuó, y su voz tembló de la rabia contenida. «El dinero fue a la clínica madre e hijo, aquí, en la ciudad. Pago de una habitación VIP.
Isabela dejó de temblar. El sentido de sus palabras le llegaba lentamente, atravesando el shock. ¿Está enferma?, preguntó en voz baja. Nicolás esbozó una sonrisa amarga. No, hija. No estaba enferma. Llamé al director médico y lo amenacé con una inspección de la fiscalía. Y me dijeron a quién visitaba mi esposa todos estos días. Antonia no estaba en ningún seminario. Estaba sentada junto a la cama de una parturienta. Se volvió hacia Isabela, y en sus ojos ella vio dolor mezclado con la determinación de destruir a todos los que lo habían traicionado. Carlos tiene una amante, Isabela. Y Antonia lo sabía desde hace meses. Pagaba su parto con mi dinero. Esta mañana tu marido tuvo un hijo. Un niño del que yo no debía enterarme. Esa noticia estaba destinada a rematarla, a aplastarla por completo, a convertirla en una muñeca sin voluntad. Pero, en lugar de eso, las palabras de Nicolás sobre el hijo secreto de Carlos actuaron como una ducha helada que se llevó los últimos restos de autocompasión. Isabela dejó de temblar. Las lágrimas se secaron al instante, dejando en las mejillas una costra salina que tiranteaba. Dentro de ella pareció accionarse un interruptor. La esposa murió, despertó la contadora jefe. Lléveme a su casa, Nicolás, dijo ella. La voz sonó ronca, pero firme. Necesito un ordenador y una conexión estable a Internet. Ahora mismo. Nicolás asintió brevemente, apreciando el cambio en su mirada, y volvió a pisar el acelerador. 40 minutos después ya estaban en el ático de Nicolás, en pleno centro de la ciudad. Allí reinaban el silencio y una limpieza estéril, nada que ver con la casa que compartían ella y Carlos, abarrotada de cachivaches antiguos que Antonia adoraba. Isabella ni siquiera fue a ducharse, aunque la ropa se le pegaba al cuerpo. Tiró el abrigo sucio al suelo del recibidor y fue directa al despacho de su suegro. Se sentó frente al amplio escritorio, encendió el ordenador todo en uno y se tronó los dedos. ¿Contraseñas?, preguntó Nicolás, sirviéndole un vaso de agua. No necesito sus contraseñas, respondió Isabella, tecleando con rapidez la dirección del almacenamiento en la nube de la familia Medina. Necesito las de Carlos. Y él es idiota. Y usa una sola para todo, la fecha de nacimiento de su mamita. Introdujo los números. El sistema dudó un segundo. Y la dejó entrar. Ante los ojos de Isabella se desplegó toda la vida financiera de la familia. Lo veía todo, cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, depósitos de ahorro. Carlos, convencido de su impunidad y de la supuesta estupidez de ella, ni siquiera pensó en cambiar los accesos después de echarla. Estaba demasiado ocupado celebrándolo con su madre. ¿Qué estás buscando? Nicolás se colocó detrás de ella. No busco. Actúo, murmuró. Los dedos de Isabella volaban sobre el teclado. Entró en la banca online. Allí estaba, la cuenta principal de la familia. La tarjeta dorada de Antonia vinculada a la cuenta de Carlos. Límites abiertos. Isabella sonrió con frialdad. Artículo del Código de Familia, dijo en voz alta, más para sí. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran comunes. Mientras el juez no diga lo contrario, tengo pleno derecho a disponer de ese dinero igual que él. No transfirió el dinero, eso parecería un robo. Hizo algo más fino y más cruel. Abrió la configuración de seguridad. Bloqueo de tarjeta por sospecha de compromiso de datos. Clic, bloqueo de cuentas hasta verificación de identidad del titular en la sucursal. Clic, límite diario de retirada de efectivo, $0. Clic, la pantalla parpadeó en verde, cambios guardados. Duerme tranquilo, cariño, susurró Isabella, recostándose en la silla. Mañana tu mamá tendrá una mañana difícil. Y, efectivamente, la mañana no empezó con café. En el exclusivo salón de pieles Emperatriz olía a perfume caro y a cuero. Antonia estaba frente a un espejo enorme, envuelta en un lujoso abrigo de sable oscuro. Giraba, deleitándose con cómo el pelo del abrigo brillaba bajo las lámparas. A su lado revoloteaba una dependienta jovencísima, deshaciéndose en halagos. Le queda increíble, gorjeaba. Es un modelo exclusivo.
Su hijo dijo que no se negara nada en honor al nacimiento del nieto. Antonia sonrió con suficiencia. Se sentía vencedora. La nuera, expulsada, el nieto, nacido, el marido, claro, refunfuñaría, pero no se iría a ninguna parte. La vida le había salido redonda. Me lo llevo, asintió con gesto regio. Y ese gorro también. Arrojó con desdén sobre el mostrador una tarjeta negra de platino. La dependienta, reverente, la insertó en el terminal. Bip. Una pausa larga. Inténtelo otra vez, dijo Antonia, impaciente. La chica frunció el ceño y repitió la operación. El terminal pitó con un sonido desagradable. Disculpe, la voz de la dependienta se volvió menos melosa. Cel rechazado. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. ¿Qué tontería es esta? Antonia se puso roja. Es ilimitada. Es un error de su banco. La cola a sus espaldas empezó a murmurar. En el salón había otras damas de la alta sociedad, muchas de las cuales conocían a los Medina. Antonia sintió cómo le corría sudor frío por la espalda. Pruebe con otra, dijo, sacando con manos temblorosas una tarjeta de otro bolso. Otro pitido. Operación rechazada. Consulte con su banco. Seguramente su terminal está estropeado, chilló Antonia, arrancándose el abrigo. Pero la dependienta ya la miraba no como a una clienta VIP, sino como a una estafadora. El terminal funciona correctamente, señora. La compra anterior se cobró sin problema. Alguien en la cola soltó una risita. Ese sonido le dolió a Antonia más que una bofetada. Salió corriendo de la tienda, con el teléfono pegado a la oreja, y marcó a su hijo. Carlos. Gritó tanto que los transeúntes se apartaron. Esa zorra me ha cortado el aire. Haz algo ahora mismo. El contraataque no se hizo esperar. 2 horas después, Isabella estaba sentada en el despacho de Nicolás, en su bufete. Revisaba extractos de los últimos 3 años, intentando encontrar rastros de otros gastos en la amante. Nicolás trabajaba en la mesa de al lado, preparando la demanda de divorcio. La puerta se abrió de golpe, sin llamar. En el umbral había 2 policías uniformados y uno de paisano. Detrás de ellos se asomaba Carlos, pálido pero furioso. Ahí está. Señaló a Isabella. Arréstenla. Nicolás se levantó despacio, colocándose delante de su nuera. ¿Qué ocurre, señores? ¿Con qué fundamento irrumpen en un despacho jurídico privado? El policía de paisano, un hombre corpulento de cara roja, sonrió con sorna. Isabella lo reconoció, el mayor Wolf, viejo amigo de Antonia, que solía ir a su casa de campo a las barbacoas. Denuncia por robo de gran cuantía, Nicolás arrastró las palabras Wolf. Tu hijo afirma que la señora Campos, al abandonar la casa, sustrajo joyas familiares. Un collar de esmeraldas y unos pendientes con diamantes. Valor aproximado, $70,000. Isabella se levantó. El corazón le martilleaba, pero la mente seguía fría. Lo esperaba. Yo no he tomado nada, dijo con calma. Regístrenle el bolso y los bolsillos, ordenó Carlos. Seguro que los escondió ahí. No se molesten, Isabella tomó la tablet del escritorio. Carlos, al parecer olvidaste que hace 3 meses hice el inventario de bienes para la aseguradora. Soy auditora certificada, y mis informes tienen validez legal. Giró la pantalla hacia Wolf. Fotografié todas las joyas hace 3 meses para la póliza. Aquí está el inventario digital con fechas. Y aquí la cámara de seguridad de la sala de la caja fuerte, muestra quién y cuándo abrió la caja. Lo miró fijo. Mire, mayor. Esta es tu casa de campo, Carlos. Las joyas están allí, en la caja fuerte. Solo intentas fabricar un caso. En el despacho cayó un silencio pesado. Nicolás resopló, complacido. Carlos parpadeó, desconcertado, mirando de la tablet al mayor. Isabella saboreó la victoria, se defendía. Los hechos estaban de su lado. Pero el mayor Wolf ni siquiera miró la pantalla. Sacó lentamente del bolsillo interior una hoja doblada en 4,
y la alisó con cuidado sobre la mesa pulida de Nicolás. Todo eso es muy interesante, señora Campos, dijo con una voz suntuosa, y a Isabella se le heló el interior. Tecnología, GPS. Pero nosotros tenemos un documento más serio. Nicolás frunció el ceño y alargó la mano hacia el papel. Wolf lo cubrió con la palma. Esta mañana recibimos una denuncia de Antonia Medina y de su hijo. Informaron de un comportamiento inadecuado de Isabella Campos, ataques de histeria, amenazas de suicidio, agresividad. Es mentira, exclamó Isabella. Y, sin embargo, el dictamen del psiquiatra jefe de la clínica municipal número 1 dice lo contrario. Wolf retiró la mano. Isabella miró, horrorizada, el membrete oficial con sellos. En blanco y negro se leía, trastorno psicótico agudo. La paciente representa un peligro para sí misma y para los demás. Incapaz de responder por sus actos. La fecha era de hoy. La firma era auténtica. En base a este informe médico, la voz de Wolf sonaba como golpes de martillo sobre una tapa de ataúd y de acuerdo con el artículo sobre incapacidad temporal, a su marido, Carlos Medina, se le otorga el derecho de tutela y un poder general para administrar todos sus bienes y cuentas personales. Carlos se ensanchó en una sonrisa. Se acercó a la mesa, le quitó la tablet de las manos debilitadas a Isabella y la apagó. «Estás enferma, querida», dijo con una compasión fingida. «No debes preocuparte por dinero. Yo mismo desbloquearé las cuentas. Y tú te irás a tratarte, si no te portas bien». Nicolás guardó silencio mirando el papel. Entendía que esa muralla burocrática no se derribaba en ese instante. Isabella comprendió que su bloqueo judicial acababa de ser anulado por un solo certificado falso. No solo la habían robado, la habían declarado oficialmente loca. Nicolás no perdió tiempo discutiendo con el mayor corrupto. En cuanto Carlos y su séquito salieron y la puerta se cerró, agarró el teléfono. Su voz sonaba seca y terrible, como el crujido de ramas rompiéndose. «Hola, doctor Esteban». «Habla Medina». «Urgente. Me han montado una barbaridad con una pericia falsa sobre mi nuera. La firma es de tu adjunto. Si en 10 minutos no anulan este circo, reabriré los expedientes de hace 10 años de tu casa de campo». «Sí, es una amenaza». «Espero». Colgó, se pasó una mano por las sienes. «Lo del psiquiátrico lo anularemos», gruñó. «Pero lo del poder notarial es más complicado. Hasta que el juez lo declare inválido, pasarán días». Isabella ya estaba en la aplicación del banco en su teléfono. La pantalla parpadeaba en rojo. «Tarde», dijo en voz baja, mirando los ceros en la línea del saldo. «Ya lo ha sacado todo. Mis ahorros personales, el depósito, incluso el dinero de la tarjeta de nómina. Todo se fue a su cuenta hace 5 minutos», dijo ella. Alzó hacia su suegro unos ojos vacíos. «No me queda nada, Nicolás. Ni siquiera para el transporte». «Te queda la rabia», cortó Nicolás. «Y tienes trabajo. Vivirás aquí, en la oficina. En el archivo hay un sofá, una ducha y una cafetera. Este será ahora tu cuartel general». Así comenzó su vida en la sala de guerra. Isabella convirtió la sala de reuniones en un centro de control. Las mesas estaban cubiertas de impresiones, en la pizarra magnética colgaban esquemas de flujos de dinero. Dormía 4 horas, comía fideos instantáneos y cavaba hasta el fondo. Necesitaba encontrar a dónde se había ido el dinero de la familia durante todos esos años. Si Carlos era solo un tonto avaro, Antonia era una enemiga inteligente y calculadora. Isabella descargó los extractos de las tarjetas de su suegra de los últimos 10 años. Eran terabytes de datos, boutiques, salones de belleza, resorts. Pero entre el gasto infinito en lujo, Isabella detectó un patrón extraño. Cada día 5 de cada mes salía de la cuenta de Antonia un pago fijo. La suma variaba, pero el concepto era siempre el mismo: servicios de consultoría. SL Vector. $700, 1.500, a veces 3.000. En 10 años, la cifra se volvió astronómica. ¿Qué es Vector?
murmuró Isabela, introduciendo el nombre de la empresa en la base de datos. Una empresa fantasma. Domicilio legal en una zona industrial a las afueras. Fundadora, Torres, V.A. El apellido le sonó familiar. Torres. Torres. Isabela cerró los ojos, repasando rostros de otra vida. La universidad. Segundo curso. Valeria Torres. Su mejor amiga, con la que compartía habitación en la residencia, soñaban con carreras brillantes y juraban que nunca serían amas de casa aburridas. Valeria había desaparecido del radar hacía 5 años. Dijo que se iba a Ciudad de México a montar un negocio. Isabela incluso había envidiado un poco su valentía. Así que el negocio en México. Isabela imprimió la dirección de la fundadora. No era una zona industrial, sino un bloque viejo en la periferia de su propia ciudad, en un barrio al que los taxistas iban de mala gana. 1 hora después, Isabela estaba frente a una puerta desconchada del 5º piso. El ascensor no funcionaba, el portal olía a gatos y humedad. Tocó el timbre. Se oyeron pasos, el clic de la mirilla. ¿Quién es? La voz estaba alerta, pero era dolorosamente familiar. Valeria, soy Isabela. Abre. Se lo dé Héctor. El cerrojo chirrió. La puerta se entreabrió. En el umbral estaba Valeria. Pero no la belleza brillante y ambiciosa que Isabela recordaba. Frente a ella había una mujer cansada, con un suéter dado de sí, ojeras profundas y el pelo sucio. Valeria se apartó en silencio, dejándola pasar al estrecho pasillo abarrotado de cajas. Sabía que algún día vendrías, dijo Valeria en voz baja, sin mirarla. Antonia decía que eras demasiado tonta para escarbar tan hondo. Pero recuerdo cómo sacaba sobresaliente en auditoría. Isabela pasó a la cocina. Sobre la mesa había una botella de vino barato y un cenicero lleno de colillas. ¿Eres la amante de Carlos?, preguntó Isabela sin rodeos. Necesitaba saberlo. Valeria soltó una risa nerviosa mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. ¿De Carlos? Dios me libre. Ese niño de mamá me provoca náuseas. No, Isabela. No me acuesto con tu marido. Trabajo para tu suegra. Eres una lavadora, dedujo Isabela. Blanqueas el dinero que ella roba a su marido. Le ayudo a sacar activos, corrigió Valeria, soltando humo al techo. Antonia me encontró hace 5 años. Yo había quebrado con mi primer negocio y estaba ahogada en deudas. Me propuso un trato, ella pagaba mis créditos y yo me convertía en directora nominal de sus empresas pantalla. ¿Para qué? Ya lo tiene todo, marido millonario, casa, coches. Nunca es suficiente, Valeria la miró con lástima. No entendiste en qué familia entraste. Antonia nunca creyó que Nicolás estaría con ella para siempre. Preparaba un colchón de seguridad. Enorme, gordo, relleno con el dinero de Nicolás que él ni siquiera sabe que existe. Isabela se acercó a la mesa y golpeó con la palma. ¿Cuánto sacó? ¿Dónde está el dinero? Pero cuando giró hacia la Avenida Libertad, el corazón se le cayó al estómago. Ante la entrada del majestuoso edificio de la firma Medina y Socios había una multitud, reporteros con cámaras, curiosos y, lo peor, mozos de mudanza con monos sucios que sacaban por la puerta principal cajas con documentos, una silla de oficina y hasta el ficus favorito de Nicolás. Isabela dejó el coche en mitad de la calzada y corrió hacia el porche, apartando a la gente a codazos. «Déjenme pasar». «¿Qué está pasando aquí?», gritaba. En el centro del caos estaba Antonia. Llevaba el abrigo nuevo de Marta Sibelina que finalmente se había comprado, al parecer con otra tarjeta. Resplandecía. A su lado, un alguacil judicial leía un documento ante la cámara de un canal local. En virtud de la resolución del contrato de arrendamiento por parte del propietario del inmueble, S.L. Vector, la empresa está obligada a desocupar inmediatamente el espacio ocupado, recitaba el alguacil con tono monótono. Nicolás estaba de pie en los escalones de su antiguo reino. Iba sin abrigo, el viento le agitaba el pelo canoso.
No parecía el temible abogado de siempre, sino un anciano al que le habían arrancado el suelo bajo los pies. Apretaba en la mano aquel mismo contrato de compraventa cuya copia llevaba Isabella. El original se lo acababa de entregar su esposa. Antonia. ¿Qué estás haciendo? Su voz era baja, pero los micrófonos de los periodistas captaban cada palabra. Esta es mi casa. Mi negocio. Lo construí durante 30 años. Antonia se acercó hasta quedar pegada a él, sonriendo a la cámara. Es negocio, Nicolás dijo en voz alta para que todos la oyeran. Tú mismo lo enseñaste, nada personal. Te atrasaste con el pago del alquiler. Y la nueva propietaria, yo, decidió cambiar el uso del edificio. Aquí habrá un spa. Para mamás con niños. La multitud soltó un jadeo. Las cámaras devoraban la humillación del gran abogado. Me lo robaste cuando yo me estaba muriendo, ronqueó Nicolás. Se llevó la mano al pecho, el rostro se le volvió ceniciento. Salvé los activos de tu senilidad. Rugió ella, perdiendo la máscara de benefactora. Fuera de aquí. Y llévate a tu parásita. Señaló con el dedo a Isabella, que acababa de correr hasta ellos. En ese instante, las piernas de Nicolás se doblaron. No cayó solo porque Isabella alcanzó a sujetarlo. Nicolás. Gritó. Un médico. Que alguien llame a una ambulancia. Él respiraba con dificultad, boqueando como un pez fuera del agua. El corazón. Susurró, apretándole la mano a Isabella con tanta fuerza que le dolió. Isabella. No te rindas. Los documentos. La ambulancia llegó rápido. Subieron a Nicolás a una camilla. Los reporteros grababan cómo le colocaban una mascarilla de oxígeno al hombre que, hasta ayer, tenía aterrorizada a media ciudad. Antonia miraba con un triunfo helado. Había ganado. Lo había destruido en público. Isabella quiso ir con él, pero el sanitario le cerró las puertas delante de la cara. Solo familiares, soltó. ¿Usted quién es? Yo. Isabella se quedó sin voz. ¿Quién era ahora? La esposa del hijo que traicionó a su padre. Legalmente, nadie. La ambulancia se marchó con las luces encendidas. Isabella se quedó sola en la acera, entre cajas con expedientes de clientes arrojadas a la calle. Antonia se acercó a ella, repiqueteando con los tacones. Pues ya está, querida, siseó su suegra. El juego terminó. No tienes dinero, no tienes casa, y tu defensor va a morirse en la UCI. Lárgate antes de que llame a la policía por vagabundeo. Isabella alzó la mirada. No había miedo en sus ojos. Solo un odio frío, calculado. Usted no ganó, Antonia, dijo en voz baja. Solo ha enfadado a una contable. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Necesitaba un lugar donde pensar. Nicolás estaba fuera de combate. Los pleitos por el edificio se alargarían años. Vector estaba registrado impecablemente, la firma del poder era auténtica. Jurídicamente, Antonia tenía razón. Por la vía legal no podrían tocarla. Entonces había que golpear donde más le dolía, su punto débil. La reputación. Y su mayor orgullo, el nieto. Isabella regresó al coche y sacó de la guantera una impresión que había hecho en la oficina, cuando rastreaba las transacciones. El pago de la habitación en madre e hijo no era lo único. Había pagos regulares a una clínica privada, Pinar del Roble, a las afueras. Concepto, procedimientos de recuperación. Paciente, S. Ramos. Sofía Ramos. La amante. La madre del heredero. ¿Por qué una madre joven, recién dada a luz, estaba en una clínica de régimen cerrado, y no en casa con el bebé? ¿Y por qué pagaba la suegra, y no el feliz padre, Carlos? Isabella se fue a un hipermercado de construcción. Con el último efectivo que encontró en el bolsillo del abrigo compró un mono azul de trabajo, el más barato, anónimo, igual al de miles de limpiadoras, un cubo, una fregona y un paquete de guantes de goma. Se recogió el pelo bajo un pañuelo y se quitó el maquillaje.
2 horas después llegó a la verja de la clínica Pinar del Roble. Era un centro de élite tras una valla alta con alambre de púas. En la entrada, los guardias revisaban pases. Isabella aparcó el coche en el bosque, a 1 kilómetro del acceso. Tomó el cubo y la fregona y se dirigió a una entrada de servicio que había visto en el mapa. Allí descargaban una furgoneta de alimentos. La nueva. Le gritó un mozo al verla con el equipo. ¿Por qué llegas tarde? La jefa de turno está hecha una fiera. Entra rápido antes de que te vea. Isabella asintió en silencio, con la cabeza baja, y se coló por la puerta abierta. El corazón le golpeaba en la garganta. Estaba dentro. Caminaba por los pasillos fingiendo que limpiaba los rodapiés. La clínica se parecía más a una cárcel de lujo, cámaras en cada esquina, puertas con cerraduras magnéticas. Buscaba el 3er piso, según el plano de evacuación colgado en el vestíbulo, allí estaban las habitaciones VIP. Subió por las escaleras y vio a un guardia sentado junto a una puerta al final del pasillo. Era raro. ¿Seguridad dentro de la clínica? ¿En una habitación concreta? Isabella empezó a fregar el suelo, avanzando despacio hacia el puesto. El guardia, un mastodonte aburrido, ni siquiera miró a la limpiadora. Para gente como él, el personal de servicio es invisible. Oye, tía, gruñó cuando ella se acercó. Aquí nada de ruido. Está durmiendo. Se pasó la noche gritando, por fin se calmó. Entendido, susurró Isabella, cambiando la voz. Solo recogeré la basura del recibidor. El guardia hizo un gesto con la mano. Isabella se deslizó hasta el pequeño vestíbulo de la habitación. La puerta interior estaba entreabierta. De dentro llegaba un llanto bajo, gimoteante. Asomó la cabeza. En la cama había una chica muy joven, casi una niña. Pálida, con ojos hundidos. En los brazos tenía marcas de vías. Se balanceaba de un lado a otro, abrazándose a sí misma. La habitación era lujosa, pero las ventanas estaban selladas con rejas y en la mesilla no había ni teléfono ni objetos personales. Solo una bandeja con comida intacta. Isabella entró. La chica se sobresaltó y se pegó al cabecero. No más inyecciones, por favor, susurró. Estaré callada. Firmo. Lo que sea, pero no me pinchen más. Isabella se quitó el pañuelo. ¿Sofía? Preguntó en voz baja. No soy enfermera. Soy la esposa de Carlos. Los ojos de la chica se abrieron de terror. ¿Vino a matarme? Antonia dijo que si me movía, su esposa me destruiría. Antonia miente, dijo Isabella con dureza, acercándose. ¿Dónde está el bebé, Sofía? ¿Dónde está tu hijo? Sofía rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Me llamo Sofía Ramos. Mi hijo fue secuestrado. Carlos Medina estaba ahí y miraba. Carlos se puso todavía más blanco. Estiró la mano hacia el teléfono, pero Isabela lo cubrió con la palma. Es una copia, Carlos. El original ya está en la nube. Y saldrá en un envío masivo a todos los medios si yo no pulso el botón de cancelar dentro de 1 hora. ¿Qué quieres? Siseo. ¿Dinero? ¿Cuánto? No quiero tu dinero sucio, Isabela se inclinó hacia adelante. Quiero mi dinero. El que me robaste de mis cuentas ayer. $70,000. Devuélvelo hasta el último centavo. Ahora mismo. Carlos tragó saliva, nervioso. Mamá se va a enterar. Controla todas las transacciones. Y si no lo devuelves, mamá se enterará de que dejaste que la situación se te fuera de las manos, lo cortó Isabela con dureza. De que me permitiste encontrar a tu amante. De que por tu culpa ella se va a comer 10 años por secuestro. ¿Qué crees que te hará entonces? ¿Te desheredará? ¿O simplemente te estrangulará? Carlos empezó a temblar. El miedo a su madre era más fuerte que el miedo a la ley. Él sabía de lo que Antonia era capaz cuando se enfurecía. Está bien, exhaló, sacando el móvil. Haré la transferencia. Pero tú borras la grabación. Y no le dirás a nadie lo de Sofía.
Transfiere. Isabela siguió sus dedos. Él entró en la app, eligió la cuenta. Isabela notó que no era la cuenta a la que él había desviado su dinero. Era alguna cuenta offshore con un nombre extraño. Pero le daba igual, lo importante era recuperar lo suyo. Listo, le mostró la pantalla con un tic verde. El teléfono de Isabela pitó. Ingreso recibido, $70,000. Ahora bórralo. Exigió Carlos, casi chillando. Isabela tomó su teléfono. No voy a ir a la policía hoy, Carlos. Esa es mi parte del trato. Pero la grabación se queda conmigo como garantía de que no volverás a acercarte a mí. Se levantó y se dirigió a la salida. Carlos se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Parecía aplastado. Isabela salió a la calle. El aire le pareció fresco y limpio. Había ganado. Recuperó el dinero. Ahora podía contratar seguridad privada para Nicolás, pagar a los mejores médicos, iniciar una guerra de verdad. Se encaminó hacia su coche, aparcado a la vuelta de la esquina. De pronto le cerraron el paso dos hombres fornidos con trajes negros. Miró atrás, otros dos le bloqueaban la retirada. Acompáñenos, Isabela, dijo uno con cortesía, pero con tono amenazante. Voy a gritar. Isabela retrocedió, pero chocó con el pecho de un armario. Le retorcieron los brazos a la espalda con un movimiento profesional. No dolía, pero no había manera de zafarse. Uno de los guardaespaldas le arrebató el teléfono con habilidad. Gritó ella. El hombre tiró el móvil al asfalto y lo aplastó con una bota pesada. La pantalla estalló en pedazos. Otro pisotón, y el aparato se convirtió en un montón de plástico y cristal. Un limusina negra se deslizó hasta el bordillo. El cristal tintado de la puerta trasera bajó. Desde el interior miraba a Isabela Antonia. Sonreía. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre. Qué predecible eres, cariño, alargó la suegra, abriendo la puerta y saliendo. Se acercó a Isabela, sujeta por los hombres, y le arregló el cuello del abrigo como una madre cuidadosa. ¿De verdad pensaste que mi hijo podía hacer algo sin que yo lo supiera? Preguntó en voz baja. Carlos me llamó justo un segundo después de que le fijaras la cita. Lloraba y me preguntaba qué debía hacer. A Isabela se le heló la sangre. Carlos no era solo un cobarde. Era un traidor incapaz incluso de cobardía autónoma. Le dije, ve, hijo. Acepta todo. Transfiérele el dinero. La atraparemos por avariciosa. Ustedes secuestraron a una persona. Escupió Isabela. Tengo testigos. Tenías un teléfono, Antonia asintió hacia los trozos en el asfalto. Y ahora no tienes nada. En cambio, yo tengo algo interesante. Sacó su smartphone y pulsó reproducir. Del altavoz salió la voz de Isabela. Pero no era la conversación real del café. Eran las mismas palabras, pero el orden. El sentido estaba retorcido. Voz de Isabela, quiero el dinero. $70,000. Si no, iré a la policía. El niño. Sofía. Los voy a destruir. La grabación estaba montada con virtuosismo, frases sacadas de contexto y pegadas de tal manera que Isabela sonaba no como alguien que busca justicia, sino como una chantajista cínica, exigiendo un rescate por callar sobre un niño al que además amenaza con hacer daño. Artículo 163 del Código Penal, extorsión a gran escala, citó Antonia con deleite. Hasta 15 años, querida. Y teniendo en cuenta que acabas de recibir dinero marcado en tu cuenta después de amenazas, la base probatoria es de hierro. Isabela forcejeó en manos de los guardaespaldas. Eso es un montaje. Cualquier peritaje lo demostrará. El peritaje lo hará mi gente, sonrió Antonia. Igual que el informe psiquiátrico. ¿Lo olvidaste? Se acercó hasta quedar pegada a Isabela, su perfume olía a podredumbre. Tienes una elección, Isabela. Ahora mismo vas al ayuntamiento y presentas el divorcio. Firmas la renuncia a cualquier reclamación patrimonial. Reconoces que el dinero era un préstamo y me lo devuelves como regalo.
Y desapareces de la ciudad para siempre. ¿Y si no? Preguntó Isabela, mirándola a los ojos. Y si no, la sonrisa de Antonia se volvió helada, esta grabación estará en el despacho del fiscal dentro de 1 hora. Y tú entrarás. Y mientras estés dentro, tu querido suegro sufrirá casualmente un segundo infarto en el hospital. Los corazones de los viejos son tan débiles. Chasqueó los dedos. Los guardaespaldas soltaron a Isabela. Ella se tambaleó, frotándose la muñeca. Piensa rápido, le lanzó Antonia, subiendo de nuevo a la limusina. Tienes hasta la mañana. El coche se fue, dejando a Isabela de pie junto al teléfono destrozado. Estaba acorralada. El dinero que ella creyó su victoria se había convertido en prueba contra ella. La grabación de Sofía, destruida. Nicolás, en el hospital, bajo mira. Pero Antonia cometió un error. Creyó que había quebrado a Isabela. No sabía que un contable acorralado deja de contar pérdidas y empieza a contar errores ajenos. Y ya se había cometido un error, esa transferencia que Carlos hizo desde una cuenta offshore. Isabela se puso en cuclillas y recogió los pedazos grandes del teléfono. La SIM estaba intacta. Eso ya era algo. Se metió los restos en el bolsillo y caminó hacia su coche. Le temblaban las manos, pero no de miedo, de adrenalina hirviendo. Antonia pensaba que la había atrapado con esa transferencia. Dinero marcado, dijo. Isabela se sentó al volante, pero no arrancó. Cerró los ojos y reprodujo en la memoria el instante del café cuando en la pantalla de Carlos apareció el número de la cuenta emisora. No era un banco local. Era una cuenta que empezaba con un código que cualquier contable con experiencia reconocería incluso dormido, Caimán. Un banco famoso por su tolerancia a capitales dudosos. Eres idiota, Carlos susurró, y una sonrisa mala le asomó en los labios. Idiota de remate. Antonia tenía tanta prisa por incriminar a Isabela por extorsión que obligó a su hijo a transferir el dinero desde la caja negra. De ese fondo secreto al que, durante años, habían desviado lo robado a Nicolás. Al recibir ese dinero, Isabela no solo cobró un rescate, obtuvo un hilo digital que la llevaba directo al corazón del imperio financiero de su suegra. Arrancó el coche y salió disparada hacia el hospital. Nicolás estaba en la UCI, pero ya no conectado al gotero. Estaba sentado en la cama, pálido, demacrado, pero vivo. En la mesilla había un vaso de agua y una carpeta con papeles. Al ver a Isabela, intentó levantarse, pero ella lo frenó con un gesto. Quédese acostado, Nicolás. Necesitamos su fuerza, no heroísmos. Nos quitaron la oficina, Isabela, su voz era débil, áspera. Lo he perdido todo. No, ella acercó una silla y se sentó pegada a la cama. Ustedes perdieron las murallas. Pero nosotros aún tenemos armas. Con rapidez, sin emoción innecesaria, le contó el encuentro con Carlos, el chantaje, el teléfono roto y, sobre todo, la cuenta. Me aprendí los últimos 8 dígitos, dijo. Y el nombre del banco. Es un offshore, Nicolás. Afradera Holdings. Vi ese nombre en los papeles de Valeria, pero no conseguía encajar las piezas. Ahora sí encaja. Una transferencia directa a mi cuenta. Nicolás frunció el ceño, sus ojos volvieron a ser afilados y atentos, como los de un depredador. Si mostramos esto en el juzgado, te acusarán de complicidad o de blanqueo, roncó. Antonia dirá que tú misma abriste esa cuenta. En el juzgado, sí. Pero no nos hace falta un juicio. Nos hace falta Hacienda, Isabella se inclinó hacia él. En ese offshore no hay solo el dinero que les robaron a ustedes. Hay dinero por el que no pagaron impuestos. Millones. Decenas de millones. Si la Agencia Tributaria Federal se entera de que la familia de un abogado famoso esconde capitales en las Islas Caimán. Nos destrozarán, terminó Nicolás por ella. Pero a Antonia la destrozarán primero. Filtraremos los datos de forma anónima, propuso Isabella. Por su canal. Usted tiene gente en delitos económicos. Los que Antonia no ha comprado. Nicolás se quedó pensativo. Miró por la ventana, donde el atardecer se espesaba.
Luego asintió lentamente. Hay un hombre. El coronel Lozano. Lleva tiempo con la familia entre ceja y ceja, cree que somos demasiado intocables. Si le das una pista sobre contabilidad negra en la casa de las afueras, aparecerá con un operativo de los de máscara y golpe. Llame, dijo Isabella, tendiéndole su teléfono de teclas de repuesto, que había comprado de camino. Que busque en la caja fuerte del sótano. Valeria decía que Antonia guarda la primaria y el efectivo en casa, dentro de la pared, detrás del armario del vino. No se fía de los bancos del todo. Nicolás marcó. La conversación fue corta. Mañana por la mañana, dijo al colgar. A las 6. Habrá orden de registro. Lozano dijo que, si se confirma, a Antonia la meten en prisión preventiva hasta aclararlo. Esa noche, Isabella la pasó en un sillón de la habitación de Nicolás. No pudo dormir. Se imaginaba a los antidisturbios derribando las puertas de roble de la casa de campo, a Antonia saliendo esposada, a su castillo de naipes derrumbándose. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, sonó el teléfono de Nicolás. Puso el altavoz. ¿Y bien, Nicolás? La voz del coronel Lozano era helada y furiosa. ¿Decidieron gastar una broma a la autoridad? ¿O ajustar cuentas viejas usando nuestras manos? A Isabella se le congeló la sangre. ¿De qué habla, coronel? Nicolás tensó la mandíbula. De que mis hombres pusieron su casa patas arriba. Abrimos la pared detrás del armario del vino. Abrimos la caja fuerte del despacho. Hasta levantamos el suelo del garaje. Y... susurró Isabella. Y nada. Rugió Lozano. Vacío. Limpio como recién nacido. Ni papeles, ni pendrives, ni dinero. Solo polvo. En la caja fuerte había una foto vieja suya y una postal de aniversario. Nos dejaron como idiotas. No me vuelva a llamar, Medina. Tono. Corte. Isabella se quedó sentada, aturdida. Eso no podía ser. Valeria no mentía sobre el escondite. Carlos transfirió el dinero, las cuentas estaban activas. Alguien avisó a Antonia. Alguien sabía que habría registro. ¿Quién lo sabía? Preguntó Nicolás en voz baja, mirando al techo. Isabella. ¿Quién sabía que llamamos a Lozano? Solo usted y yo, respondió ella. Estábamos solos en la habitación. No, Nicolás negó con la cabeza. No estábamos solos. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Tras la mampara de cristal, en el pasillo, estaba sentada su secretaria, Consuelo. Una mujer de unos 50 años, con un moño pulcro de pelo canoso, traje estricto. Había trabajado con Nicolás 20 años. Conocía todos sus secretos, todos sus contactos. Le traía comida, caldo, le cambiaba las almohadas. La noche anterior, cuando Isabella hablaba del Ofsore, Consuelo entró a recoger la vajilla sucia. Estuvo allí. Silenciosa como una sombra. Consuelo. Susurró Nicolás. No puede ser. Es leal como un perro. Llámela, dijo Isabella con dureza. Nicolás pulsó el botón de llamada del personal, pero alzó la voz, Consuelo. La secretaria entró de inmediato. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No miraba a Nicolás, miraba al suelo. Consuelo, ¿llamaste a Antonia? Preguntó Nicolás sin rodeos. Ella guardó silencio. Sus dedos retorcían el borde de la chaqueta. Consuelo. La voz de Nicolás se quebró en un grito. Responde. ¿La avisaste del registro? Consuelo levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos, pero no arrepentimiento. Había una esperanza fanática, casi enfermiza. Lo prometió, Nicolás dijo en voz baja. Lo juró. ¿Qué prometió? Nicolás se incorporó sobre los codos. Que si la ayudaba ahora. Si salvaba a la familia del escándalo. Le daría a usted el divorcio. Un divorcio pacífico. Sin escándalos, sin juicios. Isabella abrió la boca, horrorizada. ¡Qué ingenuidad!
¿Y después? Preguntó Nicolás, sintiendo como el pecho volvía a apretar. Dijo que usted se quedaría solo, que necesitaría cuidados. Que ella. Que no le importaría si nosotros. Si usted y yo. Consuelo se sonrojó como una colegiala. Lo amo desde hace 20 años, Nicolás. Esperé. Aguanté sus infidelidades, a su esposa venenosa. Antonia me dijo que estaba cansada de usted, que solo quería dinero. Me dijo, quédate con él, Consuelo, es tuyo, solo déjame irme con la plata. Nicolás se recostó en las almohadas y cerró los ojos. El golpe llegó de donde menos lo esperaba. Una traición envuelta en papel de amor ciego y estúpido. Eres una idiota, Consuelo, dijo con voz opaca. Te usó. A ti. Nunca te me entregará. Solo vació la caja fuerte con tus manos. Acabas de convertirte en cómplice de un delito. Consuelo palideció. No. Ella lo prometió. Hasta me enseñó un anillo que compró para usted. Vete, dijo Nicolás. Vete y no regreses. Estás despedida. La secretaria sollozó, se tapó la cara con las manos y salió corriendo. En la habitación quedó un silencio pesado. Isabella se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, plomizo. Perdimos la batalla, constató. No hay pruebas. No hay dinero. El testigo está asustado. Su secretaria es un topo. Nicolás callaba. Parecía derrotado. La traición de Consuelo lo había tumbado más que la guerra contra su esposa. ¿Entonces se acabó? Preguntó. Isabella se volvió. En su mirada apareció una determinación inquietante. No. No se acabó. Si no podemos vencerlos con la ley, si no podemos vencerlos con astucia, los destruiremos con la verdad. Con una verdad ruidosa, sucia, pública. ¿De qué hablas? Mañana Antonia dará una rueda de prensa, dijo Isabella. Vi el anuncio en las noticias. Quiere anunciar la creación de un fondo benéfico a nombre de su nieto. Lavarse la reputación después del escándalo de la oficina. Estará toda la ciudad. Todas las cámaras. Y yo estaré allí. Respiró hondo. No pude meterla en la cárcel en silencio. Entonces le haré una ejecución en la plaza principal. Me acercaré al micrófono no como víctima. Me acercaré como acusadora. Sacó del bolsillo un pendrive que había logrado rescatar de su teléfono roto antes de entregarlo a su destrucción. Fotos de Sofía en la habitación. El escaneo de su historia clínica, que alcancé a hacer mientras hablaba. Extractos de cuentas que guardé en la nube antes del bloqueo. No basta para un juicio, pero basta para que la gente los despedace. Nicolás la miró con respeto. Y con miedo. Es peligroso, Isabella. Pueden matarte allí mismo. Que lo intenten, sonrió ella con frialdad. No tengo nada que perder. Ya me quitaron hasta la cama. No sabía que ese paso la llevaría a un desenlace que ni siquiera ella podía imaginar. A un secreto más profundo que el dinero y los offshores. A un secreto guardado durante 30 años. Isabella actuó como un robot programado para destruir. Por la mañana contactó con la oficina de prensa de la ciudad y dijo que estaba lista para hacer una retractación pública de todas las acusaciones y pedir disculpas oficialmente a la familia Medina. Los periodistas, oliendo la sensación, acudieron en masa. El arrepentimiento de la nuera, un titular que vendería mejor que cualquier escándalo. La sala de conferencias del Hotel Plaza estaba a reventar. En primera fila, como una reina en su trono, estaba Antonia. A su lado, Carlos se removía, nervioso, ajustándose la corbata. Habían venido a saborear su triunfo. Antonia incluso asintió a Isabella cuando ésta subió al escenario, el gesto condescendiente del verdugo hacia la víctima que voluntariamente pone la cabeza en el tajo. Isabella se acercó al atril. Vestía un vestido negro y sobrio, sin joyas. Parecía sumisa. Buenas tardes, dijo al micrófono. Su voz era baja, y la sala se quedó inmóvil. Los he reunido aquí para poner punto final a esta historia sucia.
En los últimos días, mi familia ha sido devorada por escándalos. Me acusaron de robo, de chantaje, de locura. Antonia sonrió, satisfecha, y le dio un codazo a su hijo. Mira y aprende cómo se rompe a la gente, continuó Isabela, alzando la vista. No había lágrimas en sus ojos. Había hielo. Estoy aquí para decir la verdad. La verdad es que la familia Medina sí oculta delitos. Pero la delincuente no soy yo. Pulsó un botón en el mando. La enorme pantalla a su espalda se encendió. Pero en lugar del texto de disculpas apareció una foto, un primer plano del rostro exhausto de Sofía Ramos en una habitación de clínica. Marcas de vías. Rejas en las ventanas. La sala jadeó. Esta es Sofía Ramos, la voz de Isabela se afirmó, sonó como acero. La madre del único nieto de Antonia. Una joven a la que retienen por la fuerza en la clínica Pinar del Bosque. La retienen para que no pueda reclamar a su hijo. Cambió la diapositiva. Ahora en la pantalla había un extracto bancario escaneado, una transferencia de $70,000 desde la cuenta offshore a Fratera Holdings a la cuenta de Isabela. Y este es el dinero que mi marido, Carlos Medina, me pagó ayer para que me callara. $70,000. El precio de la libertad de la madre de su hijo. La sala se convirtió en un caos. Los flashes cegaban. Los periodistas se pusieron de pie, gritando preguntas. Antonia se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo con estrépito. Mentira. Gritó, con la cara deformada por la rabia. Eso es Photoshop. Esa chica está loca. Es estéril, envidia nuestra felicidad. Apaguen eso. Apáguenlo ahora mismo. Se lanzó hacia el escenario, apartando a la seguridad a empujones. Te arrepentirás, desgraciada. Chillaba, olvidándose de cámaras, de reputación, de todo. Te voy a destruir. Te voy a reducir a polvo. Pero Isabela no retrocedió. Cambió de diapositiva. En la pantalla apareció un video grabado con cámara oculta en el pasillo de la clínica. Un guardia junto a una puerta. Se oía llanto desde dentro. Miren. Gritaba Isabela al micrófono. Miren el rostro de la beneficencia. Robaron a un bebé. Tienen a la madre como rehén. Carlos, al ver que la situación se le iba de las manos, entró en pánico. Se levantó de un salto e intentó abrirse paso hacia la salida, cubriéndose la cara con las manos. Déjenme. Yo no sabía nada. Es todo culpa de ella. Señalaba con el dedo a su madre. Antonia, intentando llegar al escenario, se cruzó con su hijo. Carlos, espera. Díselo. Lo agarró del brazo. Quítate de encima. Rugió Carlos. Y entonces ocurrió lo que quedaría para siempre en la historia de la ciudad. Carlos, enloquecido por el miedo, empujó con fuerza a su madre. Antonia perdió el equilibrio sobre sus tacones altos y se desplomó. Cayó exactamente igual que Isabela aquella noche lluviosa, torpe, pesada, de bruces. Las cámaras captaron el momento desde una decena de ángulos, el hijo empuja a la madre. La matriarca en el suelo. El salón se quedó paralizado. Solo se oía la respiración áspera de Antonia, que intentaba incorporarse apoyándose en las manos. Su peinado perfecto se deshizo, el abrigo se le abrió. Isabela lo miraba desde arriba. El círculo se cerraba. Pero esto no es todo, dijo Isabela en ese silencio vibrante. Hay otra mentira. La más grande. La mentira sobre la que se sostiene toda esta casa. Miró al fondo, hacia donde, junto a las puertas, había una figura discreta con un abrigo gris sencillo. Por favor, dijo Isabela, suba con nosotros. La mujer caminó lentamente por el pasillo. Era mayor, con el rostro surcado de arrugas profundas, manos ásperas de campesina. Avanzaba pesadamente, apoyada en un bastón. Nadie la conocía. Nadie salvo Nicolás, que seguía la transmisión desde la habitación del hospital y que, probablemente, en ese instante dejó de respirar. Nicolás llevaba tiempo sospechando. Tras el infarto empezó a tener lagunas de memoria y no podía recordar muchas gestiones.
Pero el instinto de un abogado curtido le decía, algo no encaja. Y, salvo Antonia, que al verla palideció tanto que parecía un cadáver. La mujer subió al escenario. Isabela le cedió el sitio junto al micrófono. Diga su nombre, pidió Isabela con suavidad. Me llamo Ágata Medina. La voz de la mujer era baja, agrietada, pero en ella resonaban cansancio antiguo y verdad. Soy la primera esposa de Nicolás Medina. Un susurro recorrió la sala. Antonia, todavía en el suelo, empezó a retroceder a rastras, negando con la cabeza. No. No. Tú moriste. Tenías que morirte. Estoy viva, Antonia, dijo Ágata, mirando a su rival desde arriba. Vivo en el pueblo al que me mandaba $70 al mes para que me callara. 30 años. Sacó de su bolso viejo y gastado una hoja amarillenta. Isabela me encontró, continuó Ágata. Vino a verme hace una semana. No quería hablar, me daba vergüenza. Pero cuando supe lo que le hiciste al niño, ya no pude callar. Desplegó el documento. Este es el certificado de matrimonio. El mío y el de Nicolás. Nos casamos hace 40 años, cuando él era estudiante. ¿Y qué? Gritó alguien entre los periodistas. La gente se divorcia. Ahí está el punto, dijo Isabela en voz alta, volviendo al micrófono. Ágata nunca firmó papeles de divorcio. La sala estalló. Nicolás creía que estaba divorciado, explicó Isabela, imponiéndose al ruido. Antonia le llevó documentos con la firma de Ágata hace 30 años. Pero la firma era falsa. Antonia firmó por ella. Engañó al ayuntamiento. Engañó a su marido. Isabela se giró hacia Antonia, que ahora estaba en el suelo, con la cabeza entre las manos, meciéndose. Su matrimonio con Nicolás Medina es inválido, Antonia. Usted nunca fue su esposa. Usted es conviviente. Amante. Y por ley no tiene derecho a ni un céntimo de sus bienes. Todo lo adquirido durante estos años, casas, coches, cuentas, pertenece a Nicolás. Y a su esposa legal, Ágata. Antonia levantó la mirada. Ya no había rabia. Solo terror ánimo. Toda su vida, su estatus, su poder. Todo era un espejismo. No era nadie. Y dado que la oficina y la casa de campo se compraron durante el matrimonio con Ágata, remató Isabela, sus operaciones para traspasarlas a empresas pantalla son nulas. Usted robó bienes a la esposa legítima. Los policías que estaban de servicio en la sala por si se producía un altercado empezaron a abrirse paso hacia el escenario. Pero ahora el objetivo no era Isabela. Carlos. Gritó Antonia, extendiendo las manos hacia su hijo. Haz algo. Somos familia. Pero Carlos ya estaba en la salida. Miró atrás, a su madre, a ese monumento de mentiras desmoronándose, y en sus ojos no había compasión ni amor. Solo miedo por su propio pellejo. Empujó la puerta y salió corriendo a la calle. Isabela estaba en el escenario junto a Ágata. Notaba cómo temblaba la mano de la anciana. Gracias, hija, susurró Ágata. Gracias a usted, respondió Isabela. Usted nos dio el calibre más grande. Antonia, al comprender que todo había terminado, se levantó de golpe. Empujó a un policía, agarró su bolso y, con una agilidad inesperada, corrió hacia la salida de emergencia. Lo voy a quemar todo. Chillaba mientras corría. No será de nadie. ¿Oyen? De nadie. Desapareció tras la puerta. Isabela comprendió que no era una amenaza vacía. Antonia no huía para esconderse. Huía para destruir. La casa de campo. Allí estaba el bebé. Allí estaba el dinero escondido en las paredes. Allí estaba su último bastión. Al coche. Gritó Isabela, saltando del escenario. Va a la casa de campo. El trayecto hasta la urbanización se convirtió en una carrera contra la muerte. Isabela exprimía el todoterreno de Nicolás, saltándose los límites de velocidad e ignorando semáforos. A su lado, en el asiento del copiloto, iba el propio Nicolás.
Había escapado del hospital en cuanto vio la transmisión de la rueda de prensa. Estaba pálido, respiraba con dificultad, pero en sus ojos ardía el mismo fuego que en los de Isabela. Detrás de ellos, aullando con las sirenas, volaba un convoy de 3 patrullas y un furgón de fuerzas especiales. Lo harán, jadeaba Nicolás, aferrándose a la manilla en una curva. Está loca, Isabela. Antes lo quema todo que devolvérmelo a mí o a Ágata. Y el bebé está ahí. Llegaremos. Repetía Isabela, aunque ella misma no lo creía. Cuando entraron en la urbanización, por encima de los tejados de los chalets de lujo ya se elevaba un humo negro y denso. No. Gritó Isabela, pisando el acelerador a fondo. Llegaron a las verjas de la casa de campo de los Medina. Estaban bloqueadas por dentro con el todoterreno de Carlos. De las ventanas de la planta baja salían nubes de humo, aunque todavía no se veían llamas. Al parecer ardía algo dentro, en lo profundo de la casa. Antonia estaba en el balcón del segundo piso, el mismo dormitorio desde el que, no hacía mucho, miraba con desprecio a Isabela empapada por la lluvia. Ahora parecía una bruja enloquecida, el pelo revuelto, la cara desencajada, una garrafa de gasolina en la mano. A su lado, pegado a la pared, estaba Carlos. Llevaba en brazos un bulto con el bebé. Los policías salieron de los coches, tomando posiciones detrás de los vehículos y de la valla. El coronel Lozano alzó un megáfono. Antonia. Su voz, amplificada, retumbó por la calle. Está rodeada. Su matrimonio es ficticio, sus derechos han sido anulados. No lo empeore. Salga con las manos en alto. Suelten al niño. Fuera. Chilló Antonia, salpicando gasolina sobre la barandilla del balcón. Esta es mi casa. Mi dinero. Yo construí todo esto durante 30 años. Si yo no puedo vivir aquí, nadie vivirá aquí. Quemaré estas paredes junto con los millones cosidos dentro de ellas. Hizo chasquear el mechero, pero el viento le apagó la llama. Nicolás salió del coche. Se tambaleaba, pero apartó la mano de Isabella, que intentaba sostenerlo. Se acercó hasta la verja, justo debajo del balcón. Antonia. Gritó. Basta. Has perdido. Devuelve al nieto. No cargues con ese pecado. ¿Pecado? Antonia soltó una carcajada, y aquella risa era más aterradora que las sirenas. ¿Me hablas de pecado? Tú, que viviste conmigo 30 años, te comiste mis comidas, usaste mis contactos, y mientras tanto estabas casado con esa palurda. Me utilizaste, Nicolás. Yo no lo sabía. Gritó Nicolás. Tú falsificaste el divorcio. Me engañaste. Yo te hice quien eres. Sin mí serías un abogado muerto de hambre en una asesoría de barrio. Yo creé a Nicolás Medina. Y yo lo destruiré. Se volvió hacia Carlos. Echa gasolina. Le ordenó al hijo. En el pasillo. Para que nadie entre. Carlos estaba blanco como la cera. Apretaba contra sí al bebé, que empezó a llorar a pleno pulmón por el humo y los gritos. Mamá. Ahí está la policía. Gimoteó. Nos van a meter presos. Negociemos. Cobarde. Le dio una bofetada con la mano libre. Aquí no hay negociaciones. O somos reyes o somos ceniza. Échala. Carlos retrocedió. Miró abajo, a su padre, a la policía, a Isabella. En sus ojos saltaba un miedo animal. Entendió que su madre había cruzado una línea sin retorno. Estaba dispuesta a matarlos a todos. Corrió hasta la barandilla del balcón. Papá. Aulló, tapando el llanto del bebé. Papá, salgo. Lo cuento todo. Soy testigo. Ella me obligó. Ella inventó el secuestro. Cállate. Antonia se abalanzó sobre él, intentando apartarlo de la barandilla. Ella te envenenaba. Chilló Carlos, empujando a su madre con el codo. Papá, ¿me oyes? Tu infarto no fue estrés. Te echaba medicamentos en el té. Digoxina.
Quería que murieras para quedarse con la herencia antes de que saliera la verdad del divorcio. Yo la vi hacerlo. La gente abajo soltó un grito ahogado. Nicolás se agarró el pecho. Así que su enfermedad, su debilidad. No era solo una traición del cuerpo. Era un atentado. Su esposa, la mujer con la que compartía cama, lo estaba matando poco a poco. Antonia se quedó inmóvil. Comprendió que su hijo acababa de firmarle la sentencia, ya no era fraude, era intento de homicidio. No había marcha atrás. Maldito cachorro. Silbó. Yo te parí, y yo también. Levantó el bidón, dispuesta a empapar de gasolina al hijo y al bebé. Fuego. Ordenó Lozano a los francotiradores. No. Gritó Isabella, corriendo hacia la verja. No disparen. Hay gasolina. Va a explotar todo. Se pegó a la reja. Antonia. Gritó tan fuerte que le ardieron las cuerdas vocales. Detente. No puedes quemar esta casa. Antonia se quedó con el bidón en alto. Miró hacia abajo, a la nuera a la que odiaba por encima de todo. ¿Y por qué no? Preguntó con veneno. ¿Por qué te dan pena las paredes? Porque esta casa no es tuya. Gritó Isabella. Y tampoco es de Nicolás. ¿Qué estás diciendo? Antonia frunció el ceño. El humo del primer piso se espesaba, las lenguas de fuego ya lamían los marcos de las ventanas. Isabella sacó de la carpeta que había traído el último documento. El mismo que encontró en el archivo de Vector, en una carpeta llamada Varios, y cuyo sentido comprendió solo ahora, al encajar las fechas. Hace 10 años, empezó Isabella, rápida y precisa, Nicolás compró este terreno. Pero tenía miedo. Llevaba un caso contra una banda de extorsionadores. Lo amenazaban con confiscación. Quiso esconder esta tierra de forma que nadie pudiera arrebatársela. Ni fiscales ni mafiosos. Nicolás miró a Isabella, sorprendido. Recordaba esa época. Había escondido activos, sí. Pero creía que lo había puesto a nombre de un pariente lejano ya fallecido. Inscribió el terreno y la casa a medio construir en un fideicomiso ciego, continuó Isabella. Y la condición era que el beneficiario, es decir, el único propietario, sería la persona con un estatus determinado. ¿Qué estatus? Rugió Antonia, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez en un solo día. El documento dice, la propiedad pasa a plena titularidad de la esposa legal de Carlos Medina en el momento de contraer matrimonio. Isabella alzó el papel sobre la cabeza. Nicolás quería proteger el futuro de su hijo. Pensó que Carlos se casaría con una mujer decente y que esta casa sería su fortaleza. No sabía que Carlos me elegiría a mí. Y no sabía que tú, Antonia, nunca fuiste su esposa, por lo tanto, no tenías derecho a manejar su dinero durante la construcción. Antonia se quedó petrificada. Carlos dejó de gimotear. Carlos y yo seguimos casados, dijo Isabella en voz alta. El divorcio no está registrado. Yo soy la esposa legal de Carlos Medina. Dio un paso adelante, mirando a su suegra a los ojos. Esta casa es mía, Antonia. Por documentos, por ley, por el fideicomiso. Tú estás en mi balcón. Tú has prendido fuego a mi salón. Y amenazas con quemar mi herencia. Antonia la miraba con locura en los ojos. Todo su mundo, cada ladrillo que creyó suyo, pertenecía a la mujer a la que llamaba parásita y pobretona. Isabella era la dueña. Y Antonia no era más que una intrusa dentro del castillo ajeno. Tuya. Susurró Antonia. El bidón se le cayó de las manos flojas. ¿Todo es tuyo? Todo, dijo Isabella, dura. Cada tabla. Cada cuchara. Y cada billete que empotraste en las paredes. Todo eso es propiedad de Isabella Medina. Era jaque mate. La partida que Antonia había jugado toda su vida terminaba en derrota total. No solo perdió, había construido un palacio para su enemiga. En ese instante, el fuego del primer piso reventó un cristal. Las llamas rugieron hacia afuera, devorando el revestimiento de madera de la veranda. ¡Asalto!
bramó Lozano. Bomberos, agua. El grupo especial saltó la verja. Los camiones de bomberos abrieron las mangueras de alta presión. Un chorro potente golpeó el balcón y tiró a Antonia al suelo. Cayó en un charco de gasolina, pero no había fuego, el agua lo había lavado todo. Carlos, aprovechando el momento, se lanzó hacia la escalera de emergencia que ya habían colocado los rescatistas. Apretaba al bebé contra el pecho como un escudo. «Estoy saliendo», gritaba. «No disparen». Isabella miraba cómo ardía su casa, su propiedad legítima. Pero le daba igual. Que ardiera. Lo importante era que había quemado de ella el veneno que llevaba décadas pudriendo a esa familia. Los policías redujeron a Antonia en el suelo empapado del balcón. Ella no se resistió. Quedó boca abajo en el agua y se reía con una risa baja y espantosa, la risa de alguien que enloquece al comprender el derrumbe total. Nicolás se acercó a Isabella y le puso una mano pesada en el hombro. ¿Sabías lo del fideicomiso?, preguntó en voz baja. No, admitió ella. Lo encontré hoy por la mañana. Usted es un genio, Nicolás. Sin saberlo, me dio la espada con la que le corté la cabeza al dragón. Creí que estaba salvando a Carlos, sonrió amargamente. Y resulta que te estaba armando a ti. Los bomberos sofocaban las llamas. La casa estaba dañada, pero las paredes seguían en pie. Esas paredes donde se escondían millones. Millones de Isabella. Ella vio cómo se llevaban a Antonia esposada, empapada, sucia, como una rata ahogada. Cómo metían a Carlos en el furgón policial tras arrancarle al bebé. Un médico examinaba al recién nacido, estaba asustado, pero ileso. Isabella exhaló. El aire olía a amargura, pero para ella era el olor de la libertad. La batalla había terminado. Solo quedaba limpiar el terreno. Cuando los bomberos terminaron de enfriar el balcón humeante, los agentes ya sacaban a Antonia de la casa. No caminaba, la arrastraban. La dama lujosa que tuvo aterrorizada a toda la familia se había convertido en una anciana miserable, tiznada de hollín y empapada hasta los huesos. Se retorcía en brazos de los agentes, escupía y lanzaba maldiciones, pero ya nadie la escuchaba. Su poder se había quemado junto con su matrimonio falso. Después sacaron a Carlos. En sus muñecas también brillaban las esposas. No se resistía, solo lloraba, restregándose la suciedad por la cara, murmurando algo sobre un abogado. ¿Un abogado?, se burló el coronel Lozano al pasar junto a él. Tu padre es el mejor abogado de la ciudad. Pero algo me dice que se recusará. Ágata y yo nos vamos mañana. Al pueblo. Quiero silencio. Quiero pescar. Quiero olvidar esta ciudad y esta suciedad. ¿Y la firma?, preguntó Isabela. Han devuelto el edificio. Los clientes esperan. ¿Quién llevará los casos? Nicolás metió la mano en el bolsillo de su viejo abrigo. Sacó un manojo de llaves pesado, con un llavero de Temis. Soy demasiado viejo para la guerra, Isabela. Y el derecho es guerra. Te vi pelear. No eres abogada de formación, pero tienes algo que a la mitad de los abogados de esta ciudad les falta: dientes. Y conciencia. Puso las llaves en la palma de Isabela y le cerró los dedos con sus manos cálidas y ásperas. He puesto la firma a tu nombre. Poder general, derecho de firma, estatutos. Todo listo. Contrata abogados, dirige, construye tu imperio. No solo me salvaste, Isabela. Aquel día, cuando fui a buscarte en el barro, no iba solo por un cliente. Encontré al heredero que siempre quise. Carlos es mi sangre, pero tú eres mi espíritu. Isabela miró las llaves. El metal le enfriaba la mano. Medina y Socios. Ahora era suyo. La firma jurídica más potente de la provincia. Ya no era solo una esposa abandonada, era empresaria, millonaria, dueña de su destino. Gracias, papá, lo llamó así por primera vez. Nicolás la abrazó fuerte, como un padre. Ágata le dio un beso en la mejilla. Sé feliz, niña. Y no te endurezcas, dijo la anciana.
Subieron a un taxi y se marcharon. Isabela se quedó sola. Poderosa, fuerte, libre. Se acercó a su coche y abrió la puerta. En ese momento salió Carlos del edificio del juzgado. Se quedó en lo alto de las escaleras, mirando alrededor como un cachorro perdido. No tenía ni abrigo, se había quedado en el guardarropa y había perdido el resguardo. Temblaba al viento. Al ver a Isabela, se animó. Bajó corriendo los escalones y se acercó a su coche. «Isabela», gritó, golpeando el cristal, que ella ya había subido. «Isabela, espera. No tengo dinero ni para el autobús. Llévame al centro. Por favor. No somos extraños». Isabela lo miró a través del cristal tintado. Veía al mismo hombre que la empujó al barro, que la encerró en el frío, que le quitó todo. Pero ahora él estaba al otro lado del vidrio. En el barro. Encendió el contacto. El motor ronroneó suave. Puso la primera. Carlos corría junto al coche, aferrándose a la manilla. «Isabela. Dame al menos $100. Isabela». Ella pisó el acelerador. El coche avanzó con suavidad, pero con fuerza, dejándolo atrás. En el retrovisor lo vio detenerse en mitad de la carretera, pequeño, miserable, solo. Empezaba a lloviznar, borrando las huellas de su existencia de su vida. Isabela encendió la música. Delante estaba la carretera hacia su oficina. Hacia su nueva vida. No sonreía. Simplemente sabía, nunca más nadie se atrevería a echarla al frío. Y así termina esta historia nada fácil, mis queridos oyentes. Uf, cuánto tuvo que pasar nuestra Isabela, desde la traición y la humillación en charcos sucios hasta el triunfo y la libertad total. ¿Saben? Ahora que lo cuento, pienso que la vida es una cosa asombrosa. Golpea fuerte, pero a veces te da la oportunidad de devolver el golpe. Isabela no se quebró. Podría haberse ido, podría haberse rendido, podría haberse quedado llorando en la almohada. Pero eligió luchar. Y no solo por dinero, sino por justicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien con Carlos al final? ¿Fue cruel? Puede ser. Pero él no la compadeció aquella vez bajo la lluvia. No compadeció ni a su propia madre cuando la empujó en el escenario. No compadeció a la pobre Sofía. ¿Merece a alguien así misericordia? O, como se dice, cosechas lo que siembras. Escríbanme, por favor, en los comentarios, me interesa mucho su opinión. ¿Habrían perdonado ustedes en el lugar de Isabela? ¿O también habrían pasado de largo? Y otro punto, Nicolás es un hombre sabio, aunque con errores en el pasado. En Isabela vio lo que no supo ver en su propio hijo, carácter. Es otra lección para todos, la sangre no siempre es el alma. A veces los más cercanos se vuelven enemigos, y los extraños, salvadores. Si les gustó esta historia, si los hizo sufrir, enfadarse o alegrarse con los personajes, denle me gusta al video. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a traerles nuevos relatos. Suscríbanse si aún no están con nosotros, tenemos muchas más dramas de la vida real de los que no se puede despegar la vista. Y escriban en los comentarios si quieren oír la continuación sobre cómo Isabela dirigirá su nuevo imperio. ¿Lo logrará? ¿O el poder la cambiará como cambió a Antonia? Todo lo mejor para ustedes. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, pulsen esa ventanita, allí estarán otras de nuestras historias más interesantes.